Muy buenas tardes a todas, a todos, compañeros y compañeras diputadas. Saludo a los invitados e invitadas que hoy nos acompañan. Agradezco a los medios de comunicación y en particular envío desde esta tribuna un saludo respetuoso a todas y todos los compañeros, miembros de la población LGBTI que nos acompañaron en la elaboración de este documento. Con el permiso de la mesa directiva, diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, presidenta de la mesa directiva de la 60ª legislatura del Estado de México, diputado Tanech Sánchez Ángeles, integrante a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera y 38, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4.1 bis, 4.4, 4.403 y 4.404 y se deroga la fracción novena del artículo 4.7 del Código Civil del Estado de México conforme a la siguiente exposición de motivos. El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ordenamientos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en las leyes para prevenir y eliminar la discriminación tanto federal como local. No obstante, es una realidad que existen obstáculos culturales y sistemáticos que generan que algunos sectores de la población padezcan discriminación y no gocen plenamente de sus derechos. Tal es el caso de la población LGBTI, por las siglas de lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual. Las personas que integran esta población se han unido durante décadas en México y el mundo para luchar por la igualdad de sus derechos ante las situaciones diversas de discriminación a las que diariamente están expuestas. Una de sus principales luchas es por el acceso y reconocimiento legal del matrimonio. Al respecto, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizó un estudio respecto del matrimonio igualitario que refiere que igual que el sexo y la raza, la identidad de género y la orientación sexual están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas. La falta de respeto a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexual, travesti e intersexuales, comprendiendo el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, se coloca en el ámbito de los derechos humanos. Es innegable que el matrimonio civil entre personas del mismo sexo involucra derechos humanos de las personas, que, de acuerdo con las normas internacionales, denegar el derecho a casarse basado en el sexo de sus parejas viola los derechos a la no discriminación, igualdad ante la ley, y a casarse y a formar una familia. Amnistía Internacional, en términos de la española Ley 13/2005 del 1 de julio, que modificó el Código Civil para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, sostiene que los estados deben proteger y garantizar ese derecho y abstenerse de discriminarlo por causa de orientación sexual e identidad de género. Un concepto clave para aproximarse teóricamente al matrimonio igualitario es el de la orientación sexual. Se entiende por orientación sexual como la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona,
mientras que la concepción tradicional del matrimonio se basa en la reproducción y en principios de carácter religioso, por lo que cuando se funda en orientaciones sexuales distintas a la heteronormada, se genera rechazo al respecto. Debemos señalar que la heterosexualidad es la expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas deben ser heterosexuales, o de que esta condición es la única natural, normal, legítima o legal. Si bien en nuestro país ni en el Estado de México la homosexualidad es penalizada, en nuestra entidad los matrimonios igualitarios no son legales. La lucha por los derechos de la diversidad sexual en México tiene el génesis de su organización en 1971, cuando se reunieron grupos de intelectuales y artistas para construir el movimiento de liberación homosexual. Más adelante se conforman públicamente grupos como Lambda y Oikiabet, integrantes del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, liderados por Luis González de Alba, Juan Jacobo Hernández, Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas. La primera marcha de orgullo homosexual en México se llevó a cabo por primera vez en junio de 1979, misma que ha sido replicada en los años subsecuentes. Las principales luchas legales de las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI son el reconocimiento legal del matrimonio igualitario, la tipificación y el acceso a justicia de los crímenes de odio por transfobia, homofobia y lesbofobia. No obstante, culturalmente buscan su visibilización en el espacio público y la no discriminación laboral y en establecimientos públicos. Durante los últimos años, los ordenamientos legales, tanto nacionales e internacionales, han avanzado con la finalidad de ampliar la protección de derechos humanos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual. En el año 2000, Holanda fue el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. A nivel mundial, existen 26 naciones que permiten la unión de personas del mismo sexo en todo su territorio o en parte de este, entre las que se encuentran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y Suecia. En Latinoamérica, solamente en 5 países se reconocen al matrimonio entre personas del mismo sexo: en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Uruguay. Si bien México fue el primer país de América Latina en 2009, en un principio solo se legalizó en la Ciudad de México. Con la aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, el 11 de marzo de 2010, se celebró la primera unión entre personas del mismo sexo, lo cual ha generado que en todo el país varias parejas hayan buscado el matrimonio igualitario vía amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las acciones de inconstitucionalidad 2/2010, 28/2015 y 29/2016, promovidas en contra del Código Civil del Distrito Federal, Código Civil del Estado de Jalisco y Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, respectivamente, relacionadas con la institución del matrimonio, ha determinado lo siguiente. Primero, la especial protección jurídica del matrimonio como institución civil, como base de la familia, mas no como única forma de integrarlo. No se trata de un concepto inmutable o petrificado y por tanto no es concebible que su conceptualización tradicional no pueda ser modificada por el legislador local. Segundo, el artículo 4 constitucional no protege a un único modelo de familia ideal que tenga su origen en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo que mandata es la protección de la familia como tal, al ser ineludiblemente la base primaria de la sociedad, sea cual sea la forma en que se constituya. Esa protección es la que debe garantizar
el legislador ordinario. Tercero, ampliar la institución del matrimonio a parejas del mismo sexo corresponde con los postulados fundamentales que prohíbe toda discriminación de conformidad con el artículo 1 constitucional, tal como sucede con las parejas heterosexuales. Cuarto, la porción normativa que establece al matrimonio como la unión de un hombre con una mujer es inconstitucional, ya que atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo. Y de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homosexuales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Y quinto, finalmente, no existe razón constitucional para desconocer al matrimonio entre personas del mismo sexo. Toda ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio a un hombre y una mujer o lo considere con la finalidad de la procreación es inconstitucional. De lo anterior podemos deducir que el Código Civil del Estado de México, en su artículo 4.1 bis, en el que define al matrimonio como una institución de carácter público e interés social, por medio del cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia, ejerce discriminación contra las parejas formadas por personas del mismo sexo, lo cual resulta inconstitucional. Dicha circunstancia ha generado que se hayan tramitado diversos amparos en contra de este dispositivo legal, por lo que el 16 de diciembre de 2001, derivado de una resolución en juicio de amparo, se celebró el primer matrimonio entre dos hombres por vía civil en el Estado de México, después de un proceso de 9 meses, sin omitir que desde febrero de 2015, 6 parejas del mismo sexo lograron el fallo a su favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mandata la reforma del Código Civil. Al respecto, nuestro máximo tribunal ha emitido tesis jurisprudenciales de observancia obligatorias, tituladas Matrimonio entre personas del mismo sexo, no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Matrimonio entre personas del mismo sexo, las normas civiles que definen la institución del matrimonio como la que se celebra entre un hombre y una mujer contienen una distinción con base en una categoría sospechosa. Y matrimonio entre personas del mismo sexo, la definición legal del matrimonio que contenga la procreación como finalidad de este vulnera los principios de igualdad y no discriminación. Por lo que pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. También resulta inconstitucional y violatoria de derechos humanos el texto de la fracción 9 del artículo 4.7 del Código Civil del Estado de México, por considerar la cópula o la bisexualidad, las enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias como impedimentos para contraer matrimonio. Al respecto, cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona, lo cual implica que las y los legisladores no deben disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, lo cual por supuesto implica que nuestro actual código debe armonizarse con la realidad social, en plena protección a los derechos humanos y garantías constitucionales. Dicho ordenamiento jurídico contempla el concubinato, que consiste en la unión de dos personas que sin tener impedimento legal para contraer matrimonio hacen vida en común o que tienen hijas o hijos a su cuidado, por lo que obligadamente al legalizarse el matrimonio igualitario, también se tendría que reconocer el concubinato entre personas del mismo sexo, al no existir impedimento legal para ello.
Asimismo, la presente iniciativa también propone armonizar el texto de los artículos 4.403 y 4.404 para evitar la discriminación en parejas conformadas por personas del mismo sexo. Sobre todo, porque en el Código Civil del Estado de México el concubinato otorga efectos jurídicos de protección. Diversos documentos internacionales proscriben cualquier tipo de discriminación, incluyendo aquella que pudiera estar motivada en la orientación sexual de la persona, tales como la Resolución Histórica en Defensa de los Homosexuales del 26 de septiembre de 2014, que combate la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, la protección internacional de las personas LGBTI, que en la actualidad son en parte letra muerta en nuestro país, debido a que en muchas entidades únicamente se reconoce el matrimonio entre hombre y mujer, siendo discriminatorio con respecto a las personas del mismo sexo que desean contraer matrimonio. Entidades federativas como Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit y Quintana Roo prevén en el Código Civil o en el Código de la Familia, respectivamente, el matrimonio entre dos personas, sin hacer precisión a que únicamente debe ser entre un hombre y una mujer, lo cual deja a salvo el derecho al matrimonio igualitario. Se hace notar que el 24 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Recomendación General número 23/2015 sobre el matrimonio igualitario, en el cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa que los textos de los códigos civiles y o familiares de las distintas entidades federativas del país recogen dos cuestiones que son motivos de estudio. Primero, la definición de matrimonio como la enunciación de la procreación y o la perpetuación de la especie como su propósito, y segundo, la enunciación de los sujetos susceptibles de acceder al matrimonio entre un hombre y una mujer. También considera que la reducción del matrimonio a la procreación refuerza el discurso dominante del binomio sexualidad-reproducción. Perdón, compañero. Compañeros, pido atentamente podamos poner atención al presentante. Muchas gracias. Continúe, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Considera que la reducción del matrimonio a la procreación refuerza el discurso dominante del binomio sexualidad-reproducción, así como la consideración de que la heterosexualidad es la única orientación válida. También señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que recomienda a los titulares de los poderes ejecutivos y a los órganos legislativos de los diversos órdenes normativos de la República a que adecúen los correspondientes ordenamientos en materia civil y o familiar con el fin de permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación. Por último, basado en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, condiciones de salud, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, resulta congruente proponer la reforma a diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México a efecto de eliminar cualquier texto que implique discriminación y por ende sea inconstitucional, permitiendo con esto la posibilidad de que personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Proyecto de decreto, artículo único. Se reforman los artículos 4.1 bis, 4.4, 4.403 y 4.404 y se deroga la fracción novena del artículo 4.7 del Código Civil del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 4.1 bis.
El matrimonio es una institución de carácter público e interés social por medio del cual dos personas voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia. 4.4. Para contraer matrimonio, las personas contrayentes necesitan haber cumplido 18 años. Artículo 4.403. Se considera concubinato la relación de hecho que tienen dos personas sin estar casados y sin impedimentos legales para contraer matrimonio. Viven juntos haciendo una vida en común por un periodo mínimo de 1 año. No se requerirá para la existencia del concubinato el periodo antes señalado, cuando reunidos los demás requisitos tengan hijos en común. Artículo 404. Las personas en concubinato tienen los derechos y obligaciones alimentarias, de familia, hereditarios y de protección contra la violencia familiar, reconocidos en el presente Código y en otras disposiciones legales, así como los establecidos para los cónyuges en todo aquello que les sea aplicable, sobre todo los dirigidos a la protección de la mujer y los hijos. Artículos transitorios. Artículo primero. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Poder Legislativo de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días 21 del mes de marzo del año 2019. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.